hermanitos, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, yo les voy a seguir hablando sobre el libre albedrío del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Vamos a hablar sobre que el hombre no solamente tiene la libertad de actuar, sino también de pensar. Nosotros gozamos de la libertad tan pronto como tenemos la voluntad de hacer. En los primeros periodos de la vida, la libertad pues es casi nula porque se desarrolla más tarde y cambia de objeto junto con las facultades, puesto que el niño tiene pensamientos acordes con las necesidades de su edad y entonces aplica su libre albedrío a las cosas que necesita. Las predisposiciones instintivas que el hombre trae al nacer no son un obstáculo para el ejercicio del libre albedrío. Esas predisposiciones instintivas son las del espíritu antes de su encarnación. Según sea él más o menos evolucionado, pueden inducirlo a cometer actos reprensibles y esto será secundado por los espíritus que simpaticen con tales predisposiciones, pero no hay fuerza irresistible. Cuando se tiene la voluntad para resistir, recordemos que querer es poder. El organismo no influye sobre los actos de la vida. Bueno, sí poseemos una influencia y se ejerce. El espíritu está influido por la materia y ésta puede obstarlo en sus manifestaciones. He aquí por qué en aquellos mundos en donde los cuerpos son más o menos materiales, como en la Tierra, las facultades se desarrollan con mayor libertad, pero el instrumento no da la facultad. Por lo demás, aquí hay que distinguir las facultades morales de las del intelecto. Si un hombre tiene instintos criminales, con seguridad que es su propio espíritu el que los posee, es el espíritu el que se los da, pero no son sus órganos. Aquel que aniquile su pensamiento, ocupándose solo de la materia, llega a ser semejante a un animal, o peor todavía, porque no piensa ya en precaverse en contra del mal. Y en esto precisamente fallamos, puesto que obra así por voluntad. La alteración de las facultades quita al hombre su libre arbitrio. Aquel cuya inteligencia se halle perturbada por cualquier causa deja de ser dueño de su pensamiento. Y desde entonces no poseemos ya libertad. Ese extravío constituye a menudo una punición para el espíritu en una existencia anterior. Puede que haya sido vano y orgulloso y haber hecho un uso inadecuado de sus facultades. Podrá reencarnar en el cuerpo de un idiota, así como el déspota en el de un esclavo, el mal rico en el de un mendigo, pero el espíritu sufre con ese constreñimiento del que tiene perfecta conciencia. Allí es donde se ejerce la acción de la materia. La alteración de las facultades mentales por causa de la embriaguez excusa los actos censurables que el hombre en tal estado cometa, no por cuanto el ebrio se ha privado voluntariamente de su razón, a fin de satisfacer brutales pasiones. En vez de una falta, está cometiendo dos. ¿Por qué? Porque nadie lo obligó a tomar. Él solito tomó la decisión de llegar y ponerse a tomar. ¿Cuál es en el hombre, en estado salvaje, la facultad dominante, el instinto o el libre albedrío? El instinto no le impide que obre con entera libertad en cuanto a ciertas cosas, pero igual que el niño aplica esa libertad a sus necesidades y ella se va desarrollando con la inteligencia. Por lo tanto, tú, que eres más esclarecido que un salvaje, eres también más responsable de lo que haces. La posición social no es en ocasiones una valla para entera libertad de acción. A no dudarlo, la sociedad humana tiene sus exigencias, pero Dios es justo, toma en cuenta todo, mas nos deja la responsabilidad de los pocos esfuerzos que realizáis por superar obstáculos. La fatalidad.
solo existe por elección que ha hecho el espíritu a la hora de encarnar. Aceptamos afrontar tal o cual prueba. Al escogerla, se traza una especie de destino que es la consecuencia misma de esa situación en la que se encuentra. Estoy hablando de las pruebas físicas, porque en lo que toca a las pruebas morales y a las tentaciones, el espíritu conserva su libre albedrío y sabe perfectamente el bien y el mal. Es siempre dueño y sabe que puede ceder o puede resistir. Un espíritu bueno, viéndole flaquear, podrá acudir en su ayuda, pero no puede influir sobre él de manera que se adueñe de su voluntad. Un espíritu malo es inferior, se va a mostrar, va a exagerar un peligro físico, puede conmoverlo, puede espantarlo, pero la voluntad del espíritu que está encarnado no deja por ello de ser libre de todo impedimento. Hay personas quienes parece perseguir una fatalidad. Independientemente de su manera de obrar, ¿esta desgracia está en su destino? Se trata quizá de pruebas que deben de soportar porque ellos mismos las han elegido. Pero una vez más achacamos al destino lo que casi siempre es solo una consecuencia de nuestras propias faltas. En medio de los males que se te afligen, trata de que tu conciencia sea pura y te sentirás casi consolado. Las ideas justas o falsas que nos formamos acerca de las cosas nos hacen triunfar o fracasar según nuestro carácter y posición social. Encontramos más sencillo y menos humillante para nuestro amor propio atribuir nuestros fracasos a la mala suerte o al destino antes que a nosotros mismos. Si la influencia de los espíritus contribuye a ellos en ocasiones, podemos siempre sustraernos a este influjo rechazando las ideas que nos sugieran si sabemos que no nos están intuyendo algo que es bueno o que nos están queriendo inducir a un vicio o que nos están induciendo a que matemos, a que robemos, a que hagamos algo malo, pues obviamente tenemos que ser fuertes y decir no. Algunas personas se salvan de un riesgo mortal para caer enseguida en otro. Pareciera como si no pudiesen escapar de la muerte. ¿No hay esto algo de fatalidad? Eso es fatal, pero solamente en el genuino sentido de la palabra. El instante de la muerte, cuando ese momento ha llegado, sea por un medio o por el otro, no podemos sustraernos de ella. Así pues, cualquiera que fuere el peligro que nos amenace, no moriremos si no nos ha llegado la hora. ¿Por qué? Porque tenemos 1.000.000 de ejemplos de eso. Cuando la hora de nuestra partida sea, entonces nada podrá impedirlo. Dios sabe por anticipado con qué clase de muerte te vas a ir de la tierra y con frecuencia lo sabe también tu espíritu porque le es revelado cuando optamos por tal o cual existencia. De la infalibilidad de la hora de la muerte se podrá inferir que las preocupaciones que adoptemos para evitarla sean útiles. No, por cuanto a las preocupaciones que tomamos porque son sugeridas, con miras a evitar una muerte que se cierne sobre nosotros. Constituyen uno de los medios para que no ocurra. ¿Qué se propone la providencia cuando nos hace correr riesgos que no tendrán consecuencia para nosotros? Cuando tu vida se ve puesta en peligro, se trata de una advertencia que tú mismo has deseado a fin de desviarte del mal y hacerte mejor. Si escapas de ese riesgo y te encuentras aún bajo la influencia del peligro que has corrido, piensas con mayor o menor intensidad según sea la acción más o menos poderosa de los buenos espíritus en mejorarte. Pero si interviene el espíritu malo, y digo malo sobreentendiendo el mal que todavía reside en él,
Piensas que podrás librarte de la misma forma de otros peligros y permites que tus pasiones los desencadenen de nuevo. Mediante los riesgos a que nos vemos sometidos, recordamos, Dios, cuán débiles somos y la fragilidad de nuestra existencia. Si examinamos la causa y la índole del peligro, veremos que casi sus consecuencias debieran haber sido castigo de una falta que se cometió o de un deber descuidado. Dios os advierte de este modo para que reflexionemos y lo enmendemos. ¿Conoce de antemano el espíritu, el tipo de muerte por el que debe de perecer? ¿Conoce de antemano? Sabemos qué clase de vida escogimos y sabemos que podemos morir de tal manera o de otra, pero conocemos asimismo las luchas que habremos de sostener para evitarlo y si Dios lo permite, no sucumbiremos. Hay hombres que afrontan los peligros de las batallas con la persuasión de que no ha llegado su hora. ¿Tiene esa confianza algún fundamento? Muy a menudo el hombre tiene presentimiento de su fin, como puede también tenerlo de que no morirá todavía. Ese presentimiento le viene de sus espíritus protectores, los cuales quieren advertirle que se mantenga preparado para poder partir o que se levante en su coraje en los momentos en que más lo necesita. También puede provenirle de la intuición que tenga de la existencia que escogió, de la misión que aceptó y que tiene que cumplir. ¿A qué se debe que aquellos que presienten su muerte la teman por lo general menos que otros? Bueno, el que teme la muerte es el hombre, no es el espíritu. El que la presiente piensa más como espíritu que como hombre y comprende su liberación, que es lo que le está aguardando. La liberación de esa materia, de esa envoltura grande y pesada que todos tenemos. La muerte no se puede evadir y hay con frecuencia cosas que son bastante insignificantes que pueden prevenirnos y en ocasiones no hacemos caso porque no nos agrada el sufrimiento material, pero esto es poco importante para la vida que nosotros escogimos. Realmente la fatalidad solo consiste en la hora en que debemos aparecer en la tierra y la hora en que tenemos que marcharnos de ella. ¿Hay hechos que deban por fuerza suceder y que la voluntad de los espíritus no puede evitar? Sí, pero que tú en el estado de espíritu has visto y has presentido cuando hiciste tu elección. Mas no vayas a creer que cuando sucede esto ya escrito, como lo dicen, un acontecimiento suele ser a menudo la consecuencia de algo que tú has realizado mediante un acto de tu libre voluntad. De manera que si tú no hubieras hecho eso, no se habría operado tal o cual acontecimiento. Si te quemas un dedo, se trata del resultado de una imprudencia y también de la condición de la materia. Solo los grandes dolores, los sucesos que son muy importantes, pueden influir sobre lo moral y estos han sido previstos por Dios porque resultan inútiles para tu instrucción. Bueno, resultan útiles porque esto es lo que nos va a ayudar a crecer como personas y vamos a ser mejores, nos vamos a poder purificar. ¿Puede el hombre, por su voluntad y por sus actos, hacer que ciertos acontecimientos no ocurran ya a la inversa? Puede llegar a pasar, pero esa desviación aparente puede ajustarse a la vida que se escogió. Por otra parte, nosotros debemos de hacer el bien como debe ser y eso es lo único que debemos de hacer. Impedir el mal a toda costa es muy importante. El hombre que comete un homicidio ¿sabía al elegir su vida que se convertiría en un criminal? No. Conocía que al optar por una existencia de luchas había posibilidades de que le dieran muerte a un semejante,
pero ignoraba si lo iba a hacer o no, porque casi siempre antes de cometer un crimen tenemos deliberación. Ahora bien, el que delibera sobre algo es en todos los casos libre de hacerlo o de no hacerlo. Si el espíritu supiera por anticipado, ya en su condición de hombre, sería el autor de un homicidio, estaría entonces predestinado a eso. Y que todo asesinato, como cualquier otro acto, es siempre el resultado de la voluntad de libre albedrío. Pero confundimos continuamente dos cosas que son muy diversas: los sucesos materiales de la existencia y los actos de la vida moral. Si en ocasiones hay fatalidad en esos acontecimientos materiales cuya causa fuere de vosotros y que son independientes de vuestra voluntad, en cuanto a los actos de la vida moral, ellos emanan siempre del hombre mismo, que en todos los casos tiene por lo tanto la libertad de elegir. Para esos actos no hay jamás fatalidad. La fatalidad, si quieres denominarla, puede resultar de una elección, clase de existencia por las que las personas han querido ser probadas mediante una vida de desilusiones. No creas que esa fatalidad va a ser absoluta. Es a menudo el resultado del camino erróneo que han tomado y que está en relación con su inteligencia y sus aptitudes. El que quiere cruzar nadando un río y no sabe, lo único que tiene seguro es que tiene muchas posibilidades de ahogarse. Así sucede en la mayoría de los acontecimientos de la vida. Si el hombre solo iniciara empresas que estuviesen en relación con sus facultades, casi siempre obtendría buenos resultados. Lo que pierde es su amor propio, su ambición, que lo desvían de la senda y le hacen tomar por vocación lo que en realidad es un deseo de satisfacer ciertas pasiones. Fracasamos y tenemos la culpa, pero en lugar de atribuírselo a nosotros mismos, acusamos a ello y decimos que tenemos mala suerte, cuando en realidad no supimos escoger. Se hubiera ganado honradamente la vida, en cambio, un mal poeta moriría de inacción. Para todo el mundo habría lugar si cada cosa supiera en dónde debe de ir. Las costumbres sociales no obligan muchas veces a un hombre a seguir a cambio equivocado y que no está sometido al contralor del qué dirán cuando escoge sus ocupaciones. Eso es lo que llamamos respeto humano. No es un obstáculo para el ejercicio del libre arbitrio. Los hombres crean las costumbres sociales, no Dios, y si a ellas se someten es porque les conviene. Lo que eso hace que tengamos nuestro libre albedrío. No debemos de acusar a las costumbres sociales, sino a nuestro tonto amor propio, ¿sí? Porque muchas veces es nuestra vanidad y eso es como querer satisfacer el qué dirán. Es tan desatinado dar motivo a lo que señalen a uno con el dedo o que nos miren como si fuéramos un ser exótico, como prudente de descender por su propia voluntad sin murmurar, cuando puede uno mantenerse en lo alto de la escala. Si hay personas a las cuales la suerte parece ser contraria, otras en cambio dan la impresión de verse favorecidas por ella. Por cuanto a todo les sale bien, ¿a qué se debe esto? Con frecuencia es porque las últimas saben hacer mejor las cosas, pero también se puede tratar de una clase de pruebas. El buen éxito las embriaga, se confían en su destino y muchas veces pagan más tarde ellos mismos esos triunfos mediante crueles reveses que con prudencia hubieran podido evitar. ¿Cómo explicar la suerte que favorece a algunas personas en circunstancias en que no interviene de ningún modo ni la voluntad ni la inteligencia? En el juego, por ejemplo, ciertos espíritus han escogido de antemano determinados tipos de placer,
La suerte que les muestra propicia constituye una tentación. El que como hombre gana, perderá como espíritu. Es una prueba para su orgullo y su codicia. Así pues, la fatalidad, que pareciera prescindir los destinos materiales de nuestra vida, sería también un efecto de nuestro libre albedrío. Nosotros escogemos las pruebas, ¿sí? Aunque sea muy ruda, nosotros la escogimos. Y entre más aguantemos, es más lo que nos vamos a elevar. Porque hay aquellos que se pasan toda su vida durante la abundancia y en la dicha humana, pero esos simplemente son espíritus que son cobardes, que permanecen estacionarios. Por eso el número de infortunados es muy superior al de los que son felices en este mundo, puesto que los espíritus en su mayoría buscan la prueba que les será más fructífera. Demasiado bien se les demuestra la futilidad de vuestras grandezas y placeres. Por otra parte, en la vida más venturosa es siempre agitada y perturbada, y no solo el dolor quien produce esas contrariedades. ¿De dónde proviene la expresión nacer con estrella? Bueno, eso es una antigua superstición que relaciona a las estrellas con el destino de cada individuo. Es una alegoría de algunas personas que toman todo tontamente al pie de la letra. Bueno, hermanitos, es todo por ahorita. En el siguiente video vamos a seguir hablando del libro de los espíritus, pero vamos a hablar del conocimiento del porvenir.